Bueno, y nosotros hemos invitado aquí a la presidente del directorio del EPRE, Jimena Latorre, y también Gustavo Dondero, que es director de operaciones y mantenimiento de Distrocuyo y es director también por la parte de transporte de Camesa. ¿Cómo les va? Muy bien. Buen día. Buenas tardes. Se están analizando las causas, ya sabemos lo que han dicho los funcionarios a nivel nacional, pero ¿cuáles son las hipótesis que se manejan? ¿Quiere contarme usted que está en la parte de transporte? Sí. Bueno, lo que ocurre en el día de ayer por la mañana es una falla, como ocurre habitualmente, como lo decía el ministro, en una red de transporte que no es despejada correctamente y que provoca el desenganche de una gran parte de la generación de ese momento que involucraba las centrales de Yacyretá y Salto Grande con aproximadamente 3.700 megavatios, que originan un desbalance entre la producción y la demanda de ese momento y no es despejada correctamente y produce un colapso. Cuando se habla de que existe un sinnúmero de sistemas de protección que en este caso no se activaron, ¿cuáles son esas protecciones que hay y qué es donde me parece que están haciendo foco los funcionarios? Bueno, la situación es muy particular. Teníamos una de las líneas, de las 3 líneas que alimentan la parte noreste del país, donde está la generación, como decía antes, de Yacyretá y Salto Grande, en mantenimiento, producto de que hay una torre de esa línea que está muy cerca del río, el río está socavando la fundación de esa torre y ahí es necesario trasladarla. Entonces había una de las 3 líneas fuera de servicio. Entonces estamos en una condición que nosotros técnicamente llamamos N-1. A las 7:06 de la mañana ocurre una falla, un cortocircuito en una de las líneas Mercedes Villalía Manuel Belgrano, la central de Manuel Belgrano. Ocurre en ese corredor una falla, un cortocircuito que se despeja, como habitualmente ocurre, por las protecciones que están vinculadas directamente a los extremos de esa red, de esa línea. Eso provoca que toda la generación que venía del noroeste no pueda ir hacia la demanda que está principalmente alojada en todo lo que es el Gran Buenos Aires. El sinnúmero de automatismos, o sea, en esa condición particular, se produce entonces un N-3. Hay una línea que está de mantenimiento, 2 líneas que salen en forma intempestiva por una falla. Sí. Entonces, hay otros dispositivos que les llamamos dispositivos automáticos de desconexión de generación y demanda. Que eso es lo que nos explican, que si no se desconecta puede ser Claro, mayor, digamos, la consecuencia. Lo que hacen es censar permanentemente el estado de balance del sistema, tanto en generación como en demanda, y mirar que ese balance exista en forma permanente. Y si hay un desbalance, como le ocurre a partir de esta falla, esos dispositivos automáticos de desconexión de generación y demanda actúan para restablecer el balance. Bueno, en este caso no actuaron. Entonces, al quedar con un déficit de generación respecto de la demanda, toda la generación empieza a aplastarse, tienen que actuar los relés de subfrecuencia, que se llaman, que tampoco actuaron de manera adecuada, por lo que se ve, por el resultado que se obtuvo. No conozco las causas de por qué no actuaron, pero lo cierto es que esa no actuación derivó en un colapso, se apaga todo. Claro. Ahora, Latorre, ¿por qué Mendoza, digamos, restablece el servicio, aunque lo hizo de manera paulatina, antes que otras provincias? Esto es muy importante porque es justamente lo que nos permite, si bien estamos interconectados en este sistema nacional, ante una falla que ocurrió en el litoral, como bien explicaba, que nosotros podamos comenzar a hacer maniobras de redireccionamiento y conectarnos a nuestra propia generación, que Mendoza tiene sus generadoras hidroeléctricas y nuevas generaciones que se han ido incorporando a la matriz y al sistema, y autoabastecernos como se hizo, es decir, lograr que Mendoza funcione como una isla en este sistema interconectado, se desenganche el sistema interconectado nacional y comience a autoabastecerse, redireccionando el abastecimiento, justamente la necesidad de abastecimiento y la electrificación desde nuestras generadoras, que es lo que ocurrió, y por eso, como bien decías, si bien el sistema nacional se recuperó alrededor de las 21:30 de anoche, nosotros a las 17 ya teníamos el 100% de los usuarios mendocinos con servicio, y
y si bien el corte se produjo y el problema se produjo a las 7:06, a las 9:20 ya se estaba comenzando a recibir energía de los Ñubiles y de Reyunos, y luego esto también se sumó a Anchoris, la central de Anchoris de Luján, y esto permitió que paulatinamente cerca de las 15 ya estaba el 85% de los usuarios con servicio y a las 17 el 100%. ¿Y por qué puede tardar tanto? 15 días, dice el secretario de Energía de la Nación, que puede llegar a tardar, digamos, el diagnóstico para que sepan bien qué fue lo que ocurrió. Bueno, hay que hacer un análisis técnico de todos y cada uno de los elementos que intervinieron en la falla. Entonces, se reúne un comité técnico que es dirigido por CAMESA, las transportistas y todos los involucrados, los generadores y los distribuidores propiamente. En todo el sistema, tanto en la generación, el transporte y la distribución, están instalados estos sistemas y deben actuar de manera que aíslen la falla al menor área posible. Bueno, esto es lo que para lo que están preparados y lo que no ocurrió. Claro. Entonces hay que analizar cada registro de cada uno de los elementos que están dispuestos en ese sistema. ¿Y puede llegar a ocurrir nuevamente? Es algo histórico, decía también Lopetegui, pero él niega que pueda llegar a ocurrir, pero ocurrió. En realidad no lo sé. Claro. Los elementos fallan, pero para eso están todos estos dispositivos y está el cerebro, digamos, del hombre centrado en quien administra el mercado eléctrico, que es CAMESA, a través de su organismo encargado del despacho, que realiza el despacho de cada hora, de cada día, de todos los años, con un criterio determinado que tiene 3 premisas básicas. La primera es operar con seguridad, o sea, no existe la posibilidad de tener un despacho que prevea el blackout, que prevea un apagón. Entonces, el despacho se realiza teniendo en cuenta todas las consideraciones posibles para que exista seguridad de abastecimiento en todo momento, en todo el sistema. Bien. El otro criterio es la calidad del servicio, sí. Y por último es el costo. Perfecto. ¿Y puede llegar a haber algún resarcimiento para los usuarios del servicio eléctrico, en este caso toda la Argentina? Lo principal ahora es, bueno, justamente determinar las causas, por eso, bueno, esto que hablaban del plazo que se les ha dado a todos los actores del sistema, no tan solo las transportistas y los generadores, sino también los distribuidores, para que podamos determinar cuáles han sido las responsabilidades de cada uno de estos actores y cuál ha sido la falla o la causa a la que se le atribuye principalmente el arrastre de todo el sistema con las consecuencias que conocemos que tuvo. Una vez que se pueda determinar eso, el organismo nacional con competencia para aplicar las sanciones del marco regulatorio nacional es el ENRE, el Ente Nacional Regulador Eléctrico, y CAMESA también, a través de las responsabilidades que tienen los actores de la sociedad anónima, los participantes de la sociedad anónima, que a no ser que fuese una fuerza mayor, algo totalmente imprevisible, si ha respondido a fallas de mantenimiento, fallas humanas, tendrán la responsabilidad del resarcimiento correspondiente. Que a todo esto fue un domingo, día frío, Día del Padre, digo, o sea, se dieron una sucesión de hechos que hizo que tal vez las consecuencias no hayan sido tan fuertes, pero digo, a nivel económico podría haber tenido un gran impacto también, ¿no?, este apagón. Es importante resaltar que si bien estábamos todos o casi todos en nuestras casas y era un día, no un día laborable y de tanta actividad, hay actividades que no pueden resentirse de ninguna forma, como son los servicios básicos, y eso se garantizó que no tuviese interrupción alguna, de la misma manera que las personas que tienen electrodependencia por razones de salud, y tanto ellos como los hospitales, las comisarías, el servicio Tetra, etcétera, estuvieron asistidos y en ningún momento dejaron de funcionar con servicio. Los hospitales, por ejemplo, tienen un sistema autónomo que ¿cuántas horas puede llegar a durar? Depende de la envergadura de cada hospital. Tienen un sistema autónomo que puede autoabastecerse entre 20 y 24 horas, pero una vez que se determina que el corte pudiese ser mayor, se les incrementa la asistencia para que puedan seguir funcionando.
como nosotros bien decíamos, logramos en un máximo de 10 horas, máximo porque la entrada en servicio fue paulatina por sectores y progresiva por sectores, en un máximo de 10 horas ya teníamos toda la provincia electrificada nuevamente. Les agradezco muchísimo a ambos que hayan venido, ¿no?, a tratar de ayudarnos a entender qué fue lo que ocurrió durante la jornada de ayer.